¿A dónde? En una hamaca y se nos olvida y ya no queremos levantarnos. ¿Y qué pasa? Palabra bien dicha, ¿verdad? El espíritu a la verdad quiere buscar a Dios, pero la carne no. O sea, hay una lucha, hay un pleito, así dice mi hermano. Hermanos, la escritura dice, vea, según el tema que vamos a ver ahora, vea que todo lo que se haga de palabra o de hecho se haga en el nombre del Redentor, vea, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les invito, los que podamos, los que todavía Dios nos ha dado la fuerza, doblemos las rodillas, y los que no, pues sentaditos. Una vez más, Padre, pues de rodillas en señal de humillación nos encontramos en este lugar el cual usted pues nos ha provisto, y hasta aquí, buen Dios, pues usted nos ha dado la vida y por eso le damos las gracias. Le damos pues, buen Dios, la bienvenida también a cada uno de los congregantes, Padre, por fe de todos nuestros hermanos que un día a través de su palabra van a poder sentir esa necesidad espiritual de buscarle, porque sin duda usted los ha creado con un propósito, el cual dice ya Isaías, que es que usted ha creado un pueblo para su alabanza. Amén. Y es por eso, buen Dios, que inclinados, buen Padre, pues estamos acá en este lugar esperando recibir pues ese favor suyo de que usted bendiga nuestras vidas, perdone todas nuestras faltas, Padre, pues sin duda hay muchas faltas en nosotros que aparentemente a veces no se ven, pero usted las ve, buen Padre. Todas nuestras actitudes, todas aquellas cosas que hacemos están desnudas delante de usted, y es por eso hay razón de pedirle perdón. Ayúdelo, buen Padre, pues su palabra nos enseña a través de su Hijo que apartados de usted nada podemos hacer. Necesitamos esa intervención divina en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo nuestro ser, para poder pues ir adelante y no desmayar. Te ruego, buen Padre, pues si alguno de los congregantes, pues sin duda así es, como es la hermana Blanquita, manifiesta que no ha estado bien de salud, le rogamos que usted, que nos creó y nos formó, le ayude a ella, buen Padre, para que en esta reunión, en esta meditación, pueda sentirse bien y así pueda llegar gozosa y alegre a su lugar también de habitación. Pues todo se lo pedimos, buen Padre, en el nombre bendito de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puede sentarse? Abramos las Sagradas Escrituras, hermano. La lectura bíblica, pues, de la primera lección, ¿verdad? De la primera lección, ¿de qué trimestre, hermano? Del cuarto trimestre, ¿verdad? Del cuarto trimestre. Así que hoy, pues, dice, voy a poner acá, dice, enséñanos, dice, ahora. Ahí surge una pregunta, hermano. Surge una pregunta de ahí, ¿verdad? Enséñanos, dice, a orar. ¿Qué quiere decir? Que si en aquel tiempo, hermanos, dice allá Romanos 15:4, que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza ha sido escrita. Y es necesario, hermanos, que como dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada divinamente por Dios. ¿Apta para qué, hermano? Para enseñar, dice, ¿verdad? Para corregir, para instruir, para redarguir, dice, en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena. Y esta es una de esas obras. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Pedro estaba preso, qué? La iglesia dice no cesaba de qué, hermano? De orar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en Lucas capítulo, ¿qué? 8, ¿verdad? O 18. 11:1. En Lucas 18:1 dice que el Señor puso una parábola. ¿De qué dijo? De la necesidad que había de qué? De orar y no desmayar. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque dice que hay que orar sin cesar, pero muchas veces, ahí está el detalle, ¿verdad? Pero la iglesia dice del tiempo de antaño, como quiere decir de la iglesia primitiva, dice que esa iglesia no cesaba de orar. ¿Por quién, hermano? Aún el apóstol, ¿qué decía, hermano? Dice que pedía a la iglesia que oraran. ¿Por quién? Por él. ¿Por qué? Para que se abrieran esas puertas. Sin duda la oración es la clave para todo. Porque si nosotros, bueno, allí está, ¿verdad? Una alabanza que está bien, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermano? ¿Una alabanza? ¿De la oración? La dulce oración del himno número. Está, o sea, hermanos, 23. si nosotros meditamos, hermanos, en todas aquellas súplicas que hizo ¿quién, hermano? El rey David. Si vemos nosotros allá en el Salmos capítulo 5, está una bella alabanza ahí, pues no está así. Hay una alabanza que la iglesia ha compuesto de eso, e incluso afuera hay una alabanza, hermanos, ¿de qué? De un ruego que se hace, una petición y ¿qué, hermanos? Un amparo, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? ¿Qué significa la oración, hermano? Dice que la oración dice que significa, dice, una súplica. Oiga bien, una súplica, un ruego que se hace, hermanos, a una deidad. En este caso, ¿a quién? Nuestro Padre. Hay otros que lo hacen, dice, a un santo. Pero nosotros, hermanos, en esta mañana vamos a aprender a quién se debe de buscar en oración. ¿Por qué, hermano? Allá en Hebreos que dice que teniendo libertad, oiga bien, teniendo libertad dice de entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué, hermano? Por aquel velo que se rasgó. Y ahora todos, hermanos, todos, no, dice que ya no hay diferencia, hermanos, para Dios entre varón y hembra. Todos somos iguales delante de Dios. La oración del niño como el anciano llega igual. Para Dios todos somos iguales. Hermanos, yo digo, a veces uno se recuerda de aquellos quizás lamentos que uno hace cuando hay una necesidad. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando a veces no hay una necesidad, que estamos todos, como dicen, que Dios quizás los tiene a nosotros bien de salud, los tiene, hermanos, económicamente bien, y usted siente que lo tiene todo, pero no es así. No hay mucha necesidad. No hay mucha necesidad. Entonces, ¿qué pasa? A veces puede hacer que eso haga de que nosotros decaigamos en qué, hermanos. Porque a veces pedimos, ¿por qué? Porque hay necesidades, hermano. Y muchas veces se hace porque hay necesidades. Decía un hermano que solamente a veces se busca a Dios cuando hay enfermos. Cuando hay enfermos. Cuando hay pérdidas, quizás que va a perder su casa, hermano, que hay hipotecas, préstamos. Entonces, decía oiga bien un judío, yo agarré eso, hermano, que dice de que los judíos dicen que ellos no buscan a Dios de emergencia, no buscan a Dios cuando ellos tienen una necesidad, sino que ellos lo buscan, dice, diariamente, continuamente. ¿Por qué, hermano? Y pone el ejemplo, ¿verdad? de Ismael, ¿verdad? Que dice que y Dios oyó la voz, o sea, el lloro del muchacho, dice, ¿de qué? Porque estaba en angustia. Entonces ponen ese ejemplo ahí, o sea que Dios lo oyó, pero porque estaba en angustia, y en cambio ellos lo oían porque lo buscaban. Entonces, y por ese gemido dice que Dios va a volver a oír a Ismael nuevamente, pero ya va a ser para una restauración, dice, de ellos. Fíjense bien cómo piensan ellos, así que, y es correcto. ¿Por qué, hermano? Porque a través de ellos
de que son de la descendencia de Ismael, hermano, que se va a llevar esa gran guerra, bueno, y ahí va a haber gemido, o sea, siempre, ¿verdad? Una petición, y Dios va a escuchar a ellos, porque ellos van a orar a Dios, hermano, ¿verdad? Porque a través de la oración es la puerta. Así que Mateo capítulo 6, ahí está la lectura bíblica, el modelo a seguir, ¿qué, hermanos? Ahí estaba, el Padre Nuestro, dice que es la oración modelo, ¿verdad? Que el Señor dejó, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, del 5 al 13, ¿verdad? Lo que podamos, por respeto a la palabra de Dios, no por mí, y lo vamos a hacer, hermanos. A mí me gusta que todos participemos, hermanos, porque así vamos practicando un poco, ¿verdad? Vamos a empezar, hermanos, hasta donde alcancemos a llegar. Ya, mi hermano Doño, ¿verdad? Sí, entonces, el 5, nuestro hermano Virgilio, el 6, porque nuestra hermana Blanquita no, vea. No, vea, ya la vamos a dejar descansar. Sí, bueno, nuestro hermano, pues, Crispín, vea, sería el 7, el 8, hermano José, 9, hermano Sida. 5 qué? ¿Ah? ¿El 5 qué es la lectura? No, el verso 6, 5, 13. el capítulo 6, verso 5, y así vamos a ir hasta que le demos todos al final, vea, que es el 3. Amén. Así que podemos empezar, hermanos, el verso 5. Es el más fuerte. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Amén. Y cuando oren, no repitan expresiones sin sentido como los gentiles, porque ellos piensan que por su mucha palabrería serán escuchados. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la Danos tierra. hoy el pan nuestro de cada día. Y Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tú tuyo tienes es el y reino y el el poder y poder la y la gloria gloria por todos por los todos los siglos. siglos. Amén. Amén. Puede sentarse. Gracias, hermano. Se siente, verdad, de que no es fácil, hermano. ¿Por qué? Porque es necesario, como dice la Escritura, que se haga, dice, con el entendimiento, porque si no se hace con el entendimiento, ¿qué va a pasar? Hermanos, dice que todos nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos deberes, tenemos obligaciones, ¿o no es así? Porque de una u otra manera nosotros, hermanos, sabemos de que si tenemos beneficios, tenemos aquella oportunidad de recibir la vida eterna, pero a través de eso también Dios nos enseña que hay obligaciones, y una de esas es la oración, porque la oración es el método, hermanos, a seguir para dirigirnos ¿a quién? A Dios. Hermanos, yo, gracias a Dios, mi mamá pues se bautizó en la congregación, ¿verdad? Al final yo le explicaba y yo sé que ella entendió. Y entendió, hermano, porque ella decía, yo quiero. Entonces hermano, ¿por qué? Yo le decía, mamá, yo la oía orar a ella. La oía orar. Y yo decía, mire mamá, no es así. No es así. En Colosenses 3:17 dice, todo lo que se haga, dice, de palabra, de hecho, dice, hacelo en el nombre de Jesús. Dando, ¿qué dice?
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Allá, hermanos, en Juan 14, dice, hermanos, que Jesús dijo, todavía nada habéis pedido en mi nombre, pero sí vendrá la hora, dice, que rogaréis al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Será cierto que hay que hacerle una oración al Espíritu Santo? No dice nada la Escritura de eso. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó así, y de eso se trata. ¿Será que hay que pedirle al Padre? Sí, claro. Ahí sí, vea. Claro. ¿Es lo correcto o no? Así es. Porque así lo enseñó el Señor Jesucristo. Todavía nada habéis pedido en mi nombre. Y todo lo que pidieres, ¿a quién dice? Al Padre. Ahí está. Entonces ya entendimos. Pero, ¿cuál era la corrección a ella? Que decía, no sé si ustedes han oído, cuando alguien hace una intervención, ¿verdad? Viene y dice, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Estará bien ahí? No. La Escritura no nos enseña. Se oye bien a los oídos de las personas, como dicen, palabras halagüeñas, pero en realidad se hacen sin el entendimiento. ¿Por qué? Porque la Escritura claramente, ya leímos o ya meditamos el pasaje que dice que se tiene que hacer con el entendimiento, con el entendimiento. Entonces, y la Escritura claramente nos enseña, hermanos, que hay que hacerlo. ¿En quién dice? En el nombre. No. De Jesús. Del nombre de Jesús, decimos ahí, va. Sí, claro. Entonces, hermanos, ¿cuál sería allí? De que no vamos a decir nosotros, cuando yo le digo, yo bien me acuerdo que decía, Señor Jesús, yo te pido esto, te pido lo otro. Y entonces les decía, no es así. Usted no le va a pedir al Señor Jesucristo, porque Jesucristo, dice allá en Gálatas, dice que el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Entiendes la palabra? El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué quiere decir? Que es necesario que haya dos, porque el mediador no es de uno solo, dice. Entonces, 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, aquí vemos nosotros la necesidad que sintieron los apóstoles. ¿Por qué? Dice que cuando el Señor dice que se retiraba para orar, y eso es lo que vamos a analizar, vea, de qué, que no lo hacía ahí cerca, sino que buscaba un lugar solo, un desierto, dice, o sea, que estaba solo. Entonces, y cuando dice que terminó de orar, llegó un discípulo y le dijo, enséñalos a orar como Juan le enseñó a su discípulo. Y aquí en la escuela nosotros hallamos de que había uno que se llamaba, ¿qué dice? Andrés, ¿verdad? Hermano de Pedro. Sí. Que él había sido discípulo de ¿quién? De Juan. Y quizás lo oían orar, y lo oían orar que es diferente, o quizás no oraban, ¿verdad? Porque claramente, o bien que sí, porque dice de que ahí en otro reclamo le dice, mira, los discípulos de Juan oran, como también dice los fariseos lo hacen. ¿Qué pasa, hermano? Entonces, ¿qué quiere decir? Que también ellos lo hacían, pero aquellos lo hacían, como dice, para ser vistos. Amaban, dice, orar, dice, en las plazas y en las esquinas para ser vistos. Y dice, hermanos, también que hacían largas oraciones para ser vistos, hermanos. De allá, dice, tenían su recompensa. ¿Qué quiere decir? ¿Es malo hacer largas oraciones? Ah, qué bueno. En primer libro de Samuel, capítulo 1, hermanos, ahí hallamos ¿a quién? Ana. A Ana. Si usted ve, hermana, dice que Ana, y así ella dice una petición y la extendió, dice, larga. Y Elí la observaba, dice, observaba sus labios, que ella estaba haciendo esa petición bien larga. Entonces, ¿qué quiere decir?
Si usted ve, ahí en el mismo capítulo dice que Dios contestó esa oración. Lo único que no la hacía, hermanos, ¿cómo? Solo barbuchaba, como dicen, solamente se le veía que meneaba los labios. Oiga, que meneaba los labios. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir? Yo salí de una congregación, oiga bien, por eso yo le decía al hermano Doño, de que la enseñanza, la doctrina es bien necesaria, salir de aquellas cosas que nosotros pensamos que están bien, pero en realidad no. Hacíamos unas oraciones y aquel oraba y yo oraba más fuerte para que se me oyera más la oración que la del hermano. O sea, yo quería tener prioridad en la oración. Ese era el pensar. Y entonces ya esa oración ya es para qué, hermano. Qué bonito ora el hermano. Mire, qué bonito se expresa. Yo he visto hermanos que vienen, buenos días. ¿No es así? Se presentan a Dios con primeramente buenos días. Pero en realidad, al final, vemos nosotros que en el entendimiento errados en el sentido que no es como dice la Escritura. No es como dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque vienen poniendo a un Dios trino. Trino que es 3 personas. Cuando la Escritura dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Padre es uno y el Hijo es otro. Tiene que entender la iglesia eso. En Juan capítulo 8 dice que le dijeron al Señor Jesús, tú das testimonio. ¿Quiénes? Los fariseos lo escriban. Tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Y Jesús dijo, otro es el que da testimonio de mí. ¿Quién? El Padre. Y ese testimonio sí es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y él. No dijo 3, ¿verdad? No dijo 3. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y claramente la Escritura dice, hermanos, allá también en 1 Corintios capítulo 8, 5 al 6, vea, al 7. También lo dice, hermanos, allá en Proverbios 30, verso 4. Ahí menciona, oiga bien, los profetas anteriormente dicen que el Padre tiene un hijo. Así que Salmo 2 lo dice también que el Padre tiene un hijo. A modo de que no hay excusa, hermano. Como iglesia sabemos nosotros que el Padre tiene un hijo y por eso es que nosotros estamos aquí. ¿O no es así? Porque creemos así que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Los ángeles no son hijos de Dios. Tenemos que entender eso. Los ángeles no son hijos de Dios. Los ángeles son criaturas de Dios, creados por Dios. Pero en diferencia al Hijo, dice que es de la naturaleza del Padre. Así, hermanos, que hemos visto que como cristianos tenemos deberes, tenemos obligaciones, y una de esas, hermanos, es de orar. Es de pedir. Si hasta aquí, hermanos, quizás no lo hemos hecho, debemos de poner un poco de énfasis. ¿Por qué? Porque el poder del cristiano, Dios, está, dice, ¿a dónde? Y sinceramente es la realidad, hermano. Un cristiano que no ora es un cristiano, como dicen, apagado. No hay luz. ¿Por qué, hermano? Contristamos ¿a qué? Al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios, hermano. No confundamos cuando digo el Espíritu de Dios que otro ser. Ya dijimos nosotros, es la presencia de Dios, es el poder impersonal de Dios, es Dios mismo ahí. Así es. Así que es la presencia de Dios. Dice que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios puede estar en todo lugar. Así dijo el Señor Jesucristo ya hablando por Pablo a los Corintios. ¿Qué dijo? Dios estaba en ¿quién? En Cristo. No tomándole en cuenta, dice, los pecados del mundo. ¿Cómo estaba el Padre en el Hijo? ¿Cómo estaba, hermano? Dice allá en Lucas 4:16 en adelante, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para llevar las buenas nuevas, para dar vista, dice, a los ciegos, para libertar de la cárcel al oprimido, hermano. Entonces, a dar libertad de cárcel, a eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios, hermano, se manifiesta a través de su poder, porque Dios es un espíritu y el Hijo también es un espíritu. ¿Sabe ustedes que en el mundo de los espíritus, dice allá
a los romanos, no, perdón, en Hebreos capítulo 1, para Hebreos 14 dice que Dios es el Padre de todos los espíritus. ¿O no es así? Dios es el Padre de todos los espíritus, ¿vea? Así que nosotros tenemos un espíritu, no. Y todo vuestro ser, dice, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irrepresiblemente hasta la venida de ¿quién? De su Hijo. Bueno, hermanos, ya entendimos esa parte, ¿vea? Y ¿qué quiere decir? Que dices, Señor, enséñalos a orar. Era necesario que quedara ¿cómo le quiere? Que quedara esa lectura ahí, hermanos, para que nosotros también la tomemos como ejemplo, que es necesario aprender cómo dirigirnos a Dios. Y en este caso, el Señor Jesús, como le dijo, les enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo. Detengámoslo ahí. Dice que es necesario, hermanos, cuando tomamos o retomamos una oración, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Entonces no le estamos dirigiendo al Hijo. ¿Me entienden? Es necesario saber a quiénes los estamos dirigiendo. Entonces, yo eso me acuerdo que le hacía a colección a mi mamá. Le tiene que orarle al Padre, no tiene que orarle al Hijo, no tiene que orarle al Espíritu. ¿Por qué? Porque la enseñanza dice que el Señor Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre, dice. Todo lo que pidieres al Padre. Entonces, eso lo puede ver usted en Juan 14, 13 y Juan 15, 7. Allí puede hallar esa lectura que le estoy dando. Ahí lo puede hallar. Todo. Entonces, no hay donde equivocarse. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que a veces nos instruyen mal. ¿O no es así? Y hacemos lo que nos dicen. En cierta ocasión, con la ayuda pues de Dios y de nuestro hermano, hicimos un folleto, hermano, del saludo. ¿Cómo era el saludo? Y fíjese, una persona, se puede decir que no era cristiana, dio un ejemplo. Dice que oyó a dos hermanas que se encontraron y le dijeron, Dios le bendiga. Y él les dijo, ¿por qué se saludan así? Si en la escritura él había oído decir que dice que es paz. ¿Y saben qué dijo allí? ¿Sabe qué dijo? ¿Sabe qué dijo? Es cierto, entendió. No podía decir que no porque estaba en la escritura, pero dijo así. El problema o el caso es que nuestros líderes nos han enseñado que así se hace, que así lo hagamos, saludarlos así. Entonces, ¿qué quiere decir? Como decía el hermano, decir hermano Dios le bendiga no es malo ni es pecado, porque yo le estoy diciendo algo bien. ¿Verdad? Dios le bendiga, pero no lo estoy saludando, porque la escritura claramente dice que es un saludo, porque Dios siempre que se manifestó a sus hijos decía, la paz sea contigo, o paz a vosotros. Entonces, y aún el Señor Jesucristo dice que allá en Juan 20, ¿verdad? Que se manifestaba que así se presentó. Entonces el saludo, hermano, de la iglesia y del tiempo de los patriarcas siempre ha sido la paz. La paz. ¿Se acuerdan cuando a Jehú le llegaron al encuentro y le dijeron, ¿traes paz, Jehú? ¿Traes paz? O sea, el evangelio de paz, hermano, por eso se llama el evangelio de paz. Por eso hay que identificarse en un cristiano que trae paz. Pero cuando no es así, cambia. ¿Va? Entonces, no me estoy saliendo, hermano, sino solo estoy diciendo cómo lo vamos a identificar. Y eso, hermanos, pues ayuda mucho en lo que es la enseñanza. Y uno de esos pasos, hermano, es lo que a uno le gusta, que sea instruido como la escritura manda. Ahora, si a uno ya después que ha recibido la enseñanza desiste de estar, pero ya no es problema del que está enseñando porque lo instruyó bien. Ya es problema de quién, de uno mismo, ¿verdad? Así es, ¿no? Es problema de uno mismo ya, que uno no quiere. Pero en este caso, hermanos, bendito sea Dios que nos da la oportunidad hasta este momento de poder redimir, como dicen, el tiempo, porque los días
Despiértate, dice tú que duermes. Y despiértate, ¿verdad? De tú que duermes. ¿De dónde dice? De los muertos. ¿Por qué, hermano? Muertos es espirituales. Acuérdense que dice que Dios, Efesios capítulo 2, ¿verdad? Verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estamos muertos, ¿a dónde? En delitos y en pecados. Espiritualmente, hermanos, Él los ha dado vida. Así, hermanos, que vamos a entrando ya en la lectura, ¿verdad? Dice, cuando ores, dice, no seas como los, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. Ahí, hermano, para ser, ahí está subrayado, para ser visto de los. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, dice el verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve, dice, en secreto, te recompensará. Tú cuando ores, dice, entra en tu aposento. Dice que, hermanos, entendemos nosotros claramente, hermanos, que es estar a solas o no. ¿No es así? Sí, amén. Es estar a solas. Entonces, quiere decir, hermanos, que una oración, como decía el hermano, se puede extender el tiempo que nosotros queramos, o que aguantemos. ¿Verdad? Sí. Entonces, pero dice él los secretos, pero también, hermanos, es bueno la oración unánime. ¿O no es así? Sí. La Escritura dice que es bueno, hermanos, la oración, porque claramente vemos ahí, ¿verdad? Vimos ahí, hermanos, que allá en Edras, parece que tomé una yo ahí, hermanos, que dice que si la hay, hermano. Ahí me gustó esa porción, hermanos, donde dice que el pueblo, no sé si me ayudan ahí, hermano, que la haya más rápido, Edras 10:1. Solo para ver, hermanos, ahí que había un lamento de este hombre. Sí, no, vean. Esdras 10:1 dice, mientras Esdras oraba y confesaba, postrado y llorando frente al templo de Jehová, se reunió en torno a él una multitud muy grande de hombres y mujeres y niños de Israel, y los niños lloraban con un llanto muy amargo. Gracias, hermano. ¿Qué pasa, hermanos, cuando hay ese tipo de peticiones, hermano? Porque fíjense de que yo pienso, hermano, que cuando alguien se le salen las lágrimas, no es porque tenga un espíritu de lloromba, sino porque hay una necesidad. Porque, no sé, hermano, si usted ha tenido experiencia, cuando hay una necesidad y usted siente que en realidad no puede, pero que hay alguien que sí puede, y usted una lágrima que derrame, ya, y después siente que una gran, hermano, una gran llenura de aquel vacío que estaba, ¿de qué? De una fe que usted ha puesto. Un descanso. Fíjese que yo a veces pienso, hermanos, que no es por bueno que estoy aquí yo, ¿verdad? Porque todos somos malos. La Escritura dice que el hombre nacido de mujeres no es limpio delante de Dios. Entonces, yo me acuerdo que cuando hacía milpa, ¿verdad? Y yo solo allá, y mire, una vez me acuerdo que estaba lloviendo, y yo ahí en el llano, yo solo, y me hinqué llorando, y me caí un rayo. Entonces, pero o sea, lo que les quiero decir, qué satisfacción siente uno cuando uno llora. Y yo estaba joven, pues, no tenía compromiso ni nada, pero sentía una necesidad. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? De que es necesario volver a esos tiempos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una oración simple porque como una obligación, no tiene que ver así. Aquí dice que es una obligación, pero en realidad no tendría que ser así.
Es algo renacido. Que dice que es necesario que, y como un deber, pero tendría que ser espontáneo. Espontáneo, que salga porque hay una necesidad de buscar a Dios. Porque de una u otra manera vivimos en un mundo, hermanos, que está asediado de problemas, convulsionado. Mire, de una u otra manera, ahora le habla a mi esposa, la prima, ¿verdad? Que es como hermanos porque se crean juntas, ¿verdad? Y le dice, mira, mi hijo ya le dijeron que le van a hacer la diálisis. Y el niño, qué trabajador, hombre, que se ha salido algo, tiene lupus. Y aparte de eso ya no le funcionan los riñones, pero ese hombre lo va a ver, está ahí en la casa trabajando, que es tapicero. Y yo digo, ¿cómo estas personas que están enfermas quieren trabajar? Y alguien que anda afuera, hermano, que no quiere trabajar, y bueno, mire, qué tremendo. Entonces, esa mujer llorando, hablándole a mi esposa, decía, todos tenemos problemas. Le habló a la mamá, le dice, yo también tengo problemas, hija. ¿Sí? Y entonces dice ella, yo no tengo un apoyo, pero no quiere buscar de Dios, no quiere buscar de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, la verdad que son cosas personales, pero creo yo, hermanos, que de una u otra manera todos tenemos problemas. Y si no tenemos problemas, démosle las gracias a Dios porque no tenemos problemas. Démosle las gracias a Dios porque la verdad que siempre hay pequeños detalles en el cual es necesario. Dice, dando gracias a Dios siempre, hermano. Yo decía, hermano, en acciones de gracia, hermano. Meditemos en eso, hermano. Yo hasta ahorita lo he analizado y dice, ¿será que una acción de gracia, mi hermano, es siempre venir y decirle a todos los hermanos, esperar un cierto tiempo y hoy vamos a hacer, que voy a dar algo porque yo estoy agradecido con Dios? Así es. Todos los días. No, por eso, o sea, lo que yo voy es que cuando dice que hay acciones de gracia, es que usted y yo debemos de darle gracias a Dios, hermano. O sea, aquel sentir, no esperar una cierta, ¿qué tal me muero y no llego al día que yo he puesto? No, es necesario, dice que todos los días, hermano, hagamos esas acciones de gracia, es que diariamente, hermano, debemos de dar gracias a Dios. ¿Ya? Entonces, quizás aquí nos hemos quedado cortos en esto, hermano. Hermano, yo tengo una opinión. ¿Puedo o no puedo? Sí, hermano. O sea, ahorita es una escuela. En la escuela se puede. Quería exponerles algo, fíjense de que el corazón del hombre se autojustifica por medio de la misma persona. Yo digo, esa es mi opinión, que cuando usted va a orar, esa gratitud tiene que mantenerse. A veces nos salen las lágrimas porque quizá no podemos hacer aquello o porque nos sentimos que somos culpables de lo que hemos hecho, cometido, acción. Pero esa oración quizá no tiene mucho énfasis o mucho impacto en el sentimiento espiritual que es nuestro Dios. ¿Sabe? El hombre todo el tiempo en la oración tiene que haber gratitud. Desde el punto de vista que usted ha reconocido al Mesías como su Salvador, allá hay una gratitud. ¿Cree usted que allá en el mundo no hay hombre que deseara estar aquí? Sí. Esclavizado del alcoholismo, las drogas. Y esa persona anhela. Cuando usted viene a la presencia del Todopoderoso, está dando una gratitud. Y esa oración, mi hermano, que se alarga y vienen las lágrimas, no es porque Dios le ha hecho, le sació de ese favor que usted deseaba, sino es una gratitud perenne. Y su autoconciencia es la mejor juez que existe para la oración. ¿En qué aspecto? Cuando oramos, estamos dándole gracias al Padre, desde el punto de vista que es un nuevo día, nos ha creado, nos ha hecho reconocer su nombre, conocer su señorío, todo lo que Él es. Pero esa gratitud debe de mantenerse. Ese llanto, esa lágrima, ¿sabe por qué? Porque
Mire, mi hermano, nosotros quienes éramos para que el Señor nos visite. Para que entonces, yo estoy bien de acuerdo en la oración, pero hay una oración simple. El simple hecho de, como dice mi hermano, de querer hacerlo con ese compromiso. Ay, hay que orar, voy a hincarme. Mejor no ore, hermano. Mejor no se ora. No se ora mejor. Sino que cuando usted se siente así 5 minutos ora, pero entregado y con gratitud delante del Todopoderoso. Bueno, ese es mi punto de vista. Yo cuando le doy gracias a Dios, al Padre, allá en el hogar, yo le digo gracias, Padre, porque me estás dando un nuevo conocimiento de tu palabra. Mucho tiempo anduve enfatizando, expresando lo que yo creía en aquellos tiempos. Ahora empiezo como un niño recién nacido que anhela la leche. Igualito estoy, hermano, pero esa oración debe de ser en gratitud. ¿Sabe por qué? Porque desde que nosotros fuimos engendrados, desde antes del vientre de la madre, fuimos concebidos en el corazón de aquel que está allá, somos espirituales, hermano. Lo único que somos pecadores, ¿verdad? Pero con la gran misericordia del Todopoderoso seguimos adelante. Yo creo que la oración es muy eficiente. Yo le voy a ser sincero una cosa y ya se lo voy a decir. Yo no estoy de acuerdo de orar así, de 2 minutos y me levanto. Yo nunca, no he estado acostumbrado, pero estoy analizando el por qué lo hacen así, el por qué se motiva eso. Allá hay que orar, pero aquí también, mi hermano. Hay que decirle a Dios por qué nos ha traído, cuál es el propósito que hay en mi corazón, en el corazón de Él, la voluntad. Hay mucho que pedirle, pero con aquella sinceridad y que Él lo conoce. Yo desde ya les digo, yo no estoy de acuerdo que quizás ni 5 minutos los arrodillamos, pero como vamos a verificar e interpretar si es así o no es así. Gracias, hermano. Así es, hermano. Dice, hermano, que orando, dice, no uséis vanas repeticiones. La manera, hermanos, correcta, ¿verdad?, de orar, o sea, no usa, dice, vanas repeticiones. Hermano, esto según dice aquí, hermanos, en el capítulo 6, verso 7, orando no uséis vanas repeticiones. Esto prácticamente se convierte en un rezo. ¿Por qué? Porque son palabras mecanizadas, como dicen, algo que la persona ya estructuró, ¿va? Ya las tiene y hay que volverlas a repetir. Como ponemos el ejemplo del rosario, ¿va? Del rosario hay que hacer tantas cosas y tantas cosas, hay que repetir esto y lo otro. Entonces eso se convierte en un rezo. ¿Por qué, hermano? Porque ya no es algo que sale espontáneamente, sino que es de la mente y tiene que salir ¿de dónde? Del corazón. Entonces aquí dice, hermano, que la oración, dice, requiere más del corazón que de la lengua. La elocuencia, dice, la oración consiste, dice, en el fervor del deseo, de la sencillez de la fe que nosotros tenemos, ¿verdad? Sin duda en Eclesiastés capítulo 5, hermanos, ahí hallamos del 2 en adelante, dice que lo vamos a meditar, hermanos. Allí busquemos Eclesiastés 5. Dice, verso 1. Cuando fueres a la casa, dice, de Dios, guarda tu pie y acércate más. ¿Para qué dice? Para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te desprisas con tu boca, dice, ni tu corazón se apresure, dice, a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras. Vaya. Allí, este pasaje, no sé, hermanos, si usted lo va a meditar. Usted lo va a meditar. Vea. Dice, sean pocas tus
palabra. ¿Qué quiere decir? Según la necesidad de que la persona sienta o la persona tenga, así va a llevar la oración. Según su necesidad. Si usted la hace larga, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene una gran petición de hacerle a Dios. Tiene una gran necesidad. Una gran inspiración, pero deseo de platicar con Dios. Pero tiene que saber, mi hermano, que no todos tienen la misma capacidad. Porque usted quisiera hacer que todos fueran como usted. No. Tenemos nosotros la oración de Elías. La oración de Elías fue cortita. ¿Y qué pasó? ¿Contestó o no contestó Dios? Contestó, mi hermano. Vaya, la oración de Ana fue larga. Y Dios la contestó también. Depende la necesidad. Ahora, aquí, hermano, se toma de que en la casa de oración hay cultos de oración. Entonces mi hermana dijo, es necesario hacerlo antes. ¿Por qué? Porque ya en el culto de oración sí se puede extender, ¿verdad? Ahí hay peticiones que se hacen. O sea, es una hora, así, hermano, una hora para poder expresarnos. Ahora, que no se está haciendo, ahí está la falla. Ahí está la falla, hay que remontar eso. Y hermano, qué bueno que estamos todos aquí, porque si todos los pusiéramos de acuerdo y renace, como dice mi hermano, no como hay que ir porque los hermanos dicen que hay que estar a esa hora. No, como dice mi hermanita, vengo temprano porque quiero oír el culto, quiero estar en el culto de oración. Eso es renacer. Entonces, qué bueno fuera, hermanos, que se retomara eso. Pues eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Aunque tal vez no todos pues estamos en la capacidad, siempre hay cosas que todavía dejamos pendientes, ¿verdad? Que nos cuesta, pero en realidad el querer es un dicho, ¿no es así? Bueno, la escritura dice, todo lo que te viniera, dice, a la mano hazlo con todas tus fuerzas, dice Eclesiastés, porque al Seol donde va, ahí no hay obra ni ciencia alguna, ya muerto, hermano. Ahorita dice que tenemos vida, debemos de buscar a Dios. Buscar, dice Jehová, entre tanto que puede ser hallado. Qué bueno, hermanos, que Dios nos ha prestado la vida hasta este momento. Todos estábamos pensando allá, ¿verdad? Ya tenemos señalado el día hasta donde vamos a llegar. No crea que somos eternos. Dijo un varón ahí, yo no me quiero morir, pero va a morir, varón, le dije. Así, lastimosamente, dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea, por eso es que Dios quiere que nosotros como seres humanos los preparemos. ¿Para qué? Que dejemos todas aquellas cosas. Como dice, deja el hombre viejo que está viciado, dice Pablo a los Efesios. Deja el hombre viejo que está viciado. Y como dice el hermano, como recién nacidos, dejando todo aquello que no ayuda a lo que es nuestra vida espiritual, todo aquello que impide buscar a Dios. Hermano, qué bonito, veas, como dice, sean pocas tus palabras. O sea, no es que estemos en contra, ¿verdad? de eso, sino que dependiendo de la necesidad, creo yo, hermano, de la persona, pues así que lo hagan. Aquí nadie le va a decir mucho hora, muy poco hora. No se va a oír aquí, se deja a libertad suya. Acuérdense que la salvación es individual. Antes era colectivamente. Los judíos todavía, bueno, ya no tienen un templo, ya no hay un lugar para sacrificio, ya no hay sacerdote. Ahora es, ¿qué, hermano? Es como dice dice allá en Gálatas, ¿qué? 6:5, para que donde dice que cada uno llevará su propia carga. Cada uno va a dar cuenta de sí. Dice que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, donde daremos cuenta por lo bueno y lo malo que hayamos hecho en este cuerpo. No crea que Dios no le va a escapar nada. No, hermano. Lastimosamente nosotros pensamos así. ¿Por qué dice que los pensamientos de nosotros son finitos? Mas los de Dios, como dice Isaías, son incomprensibles, son grandes, ¿verdad? Así que ahí estamos, hermanos, que todo lo que nosotros hacemos, hermanos, va a ser, si es de bien, va a ser recompensado. Sí, hermanos, que estaba viendo yo, hermanos, que cuán importante es la oración. No sé si usted lo ve. Fíjense que ahí, hermanos,
allí dice que la oración, oiga bien, la oración se convierte en un incienso. Amén. Y nosotros lo vemos como nada. No sé si usted le pone atención a eso, como un incienso. El incienso era aquellos que los sacerdotes ofrecían a Dios, que llegaba, dice, bueno, vamos a leer, hermanos, el Salmo para que vean cómo el salmista expresaba y cómo él sentía que esa oración llegaba a él en una forma en la cual estamos diciendo, hermanos. Vamos a buscar Salmos 141.5. Salmos 141.5. Para la gloria de Dios, hermano, vamos a leer esto. Lo voy a leer, hermano. 141. Sí. No es esa, hermano. Que me equivoqué. Pero dice, llegue mi oración, dice, delante de ti, dice, como un incienso. Aquí de que me reprenda será un excelente bálsamo. Ya me equivoqué, hermano. Será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, en la oración será. No sé si me ayudan a buscar ese pasaje. Así, llegue mi oración, dice, delante de ti. 141. ¿Sí? 741.2. Gracias, hermano. 141. O sea, estábamos cerquita, ¿verdad? Suba mi oración delante de ti. Voy a corregir, hermano. Como la ofrenda de la tarde. Lo voy a leer. Dice, suba mi oración delante de ti, dice, como el incienso. Y el don de mis manos, dice, como la ofrenda de la tarde. Pero esa parte es la que tomé yo, hermano, que dice, suba mi oración. Bueno, si gusta, lo podemos leer desde el 1, ¿verdad? Dice, Jehová, a ti, dice, a ti he clamado. Apresúrate, dice, a mi escucha. A mí, escucha mi voz cuando te invocare. Jehová, a ti clamo, dice, apresúrate a mi escucha. A mí, Aquí dice, Apresúrate a mí. a mí, escucha mi voz cuando escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti. Delante, dice, de ti como el incienso. el incienso. Ahora, veamos, hermanos, en Revelaciones capítulo 5, vamos a tomar 5:8, 8:3 al 4. Cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes, Ahí está. La lluvia, hermano. tenía arpas y copas de oro, giras de incienso que son las oraciones de los santos. Gracias, Dios. Dice 5:8. Y cuando hubo, dice, tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas del incienso que son, ¿qué dice? ¿En qué se convierte, hermano? Era un símbolo, sí, el incienso es un símbolo de la oración que hacen los santos, como un olor agradable a Dios. Decíamos, hoy veamos el capítulo 8, verso 3 y el verso 4. Otro ángel vino, dice, entonces, y se paró, dice, ante el altar con un, ¿qué dice? Incensario de oro. Y se le dio, dice, mucho Incienso. para añadirlo, dice, a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba, dice, delante del trono. Bueno, ahí más adelante dice el 4, y de la mano del ángel subió, dice, a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Vaya, ¿qué piensa usted de eso?
que todas las oraciones, hermanos, que son solicitadas del corazón, diría yo, ¿verdad?, que salen espontáneamente, dice aquí, hermanos, o que son agradables, como dice mi hermano, delante de Dios, ¿están a dónde? Veamos el ejemplo, hermanos, de Cornelio en Hechos capítulo 10. Dice que, hermanos, veámoslo, hermanos, porque estamos en eso, ¿verdad? Hechos 10, ¿verdad? Donde dice ahí, hermanos, que hoy tus oraciones, dice, vamos a ver, ¿a dónde está ese? ¿Cómo? Hechos 10. Dice, habla de un centurión, ¿verdad? Dice, dice, pero vamos a leer desde el 1, hermanos, para hallar el sentido, vean. Había, dice, en Cesarea, dice, un hombre llamado, ¿cómo dice? Cornelio. Centurión, dice, de la compañía llamada la italiana. Piadoso y, ¿qué dice? Y temeroso de Dios. Con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios, ¿qué dice? A Dios siempre. Ese es un requisito, hermano. Sí, correcto. Fíjense las virtudes de este hombre. Dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios y que oraba siempre. Entonces, este vio, dice claramente, dice en una visión como a la hora novena del día, dice que un ángel de Dios entraba, dice, donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole, dice, fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, limosnas, han subido para memoria. Oigan, anote eso. Han subido delante de Dios para memoria. Quiere decir que una de esas oraciones está en memoria delante de Dios. Y de esas oraciones, hermanos, que dice que ese humo sube como un incienso. Y esto, hermano, es de tomarlo en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque las oraciones que nosotros hacemos, si las hacemos, como dicen, hermanos, gratas delante de Dios, están llenando ese altar, ¿verdad?, de ese incienso. Porque aquí claramente lo dice, hermano, que son las oraciones. Son las oraciones, son todas aquellas peticiones que se han hecho con, bueno, ahí dice que había una mujer, Lidia era, que era viuda, que dice que siempre estaba, ¿dónde, hermano? En el templo. Y ¿qué dice, hermano? Que oraba y hacía y servía, dice, en el templo, dice, con ayuno y oraciones y ruegos. Habrán mujeres así, o hombres así, hermanos, que se dediquen que en servicio a Dios, porque la mujer dice que ahí estaba, ¿dónde? Dedicada. Allí, hermano, digamos como que aquí le diga al hermano, yo quiero estar allí, aquí siempre orando, pidiendo a Dios. Ya no, ¿verdad? Mire qué ejemplo nos da la iglesia primitiva de aquellos hombres y mujeres del ayer que ofrendaron su vida por amor a Dios, se puede decir, ¿verdad? Por amor a la obra, porque ya se perdió quizás eso, hermano, porque si usted ve que dice que vendían sus propiedades, dice, y las daban a los apóstoles, y no había necesidad, dice, de todos. ¿Por qué, hermanos? Porque todos eran iguales. Pero hoy en día, aquel que ya se le sube el humo, ya hay que pedir permiso para entrar a verlo, ya hay problema, ya estamos enfermos. Y 15 días. Sí, ya los enfermamos. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? La iglesia primitiva dice que todas las cosas, hermano, las tenía en común. ¿O no era así? Hermano, dice que a las viudas allí estaban pendientes. Claramente se deja ver que dice que en la iglesia primitiva decían ellos, no podemos nosotros dejar la obra de Dios por servir a las viudas. Busquemos hombres, ¿de qué dicen? Idóneos, que tengan el Espíritu de Dios, de buen testimonio. Entonces, hermano, hoy en día
se alegran. Fíjense que mi suegra, pues que la fueron a visitar bien contenta la señora, vinieron los hermanos. Y yo me voy a congregar. Imagínense, con una vez que la han visitado. Hay gente que tiene necesidad, hermano. Y yo me acuerdo que la lectura claramente dice que la religión pura y santa es esta. Fíjense que le cuenta, mi cuñada después ella, mi esposa, porque allá durmió en el hospital, dice, mira, fíjate que me hizo daño un café que me dieron los hermanos que andaban repartiendo allá, porque hay un lugar donde la gente se queda, pero no quise entrar allí porque solo tatuados hay, dije. Entonces me dieron los hermanos un café y a ver qué más le dieron. O sea, no sé cómo lo ve usted, cuando tal vez necesitamos que organizarlo quizás en ese aspecto, ¿verdad? O dedicar el tiempo, y a veces, hermanos, que ya los pasa de que, como la parábola, hermanos, no, porque me acabo de casar, ¿verdad? No, porque ahorita tengo comprado estas yuntas de bueyes. Solo somos excusas, hermano, y eso empezó ¿desde cuándo? Desde Adán y Eva, hermano. Honestamente, yo siento, disculpen, mi hermano, no es que esté hablando por ustedes, sino que yo tomo mi parte ahí, hermano, porque en realidad yo estoy aquí también en esta misma barca, dijo que estamos en la misma situación y todos vamos a dar cuenta. Y bendito Dios que el que lo está haciendo bien, pues que darle gracias a Dios. ¿Ve? Y yo siempre he dicho de que cuando a veces hablan de un hermano y dicen, no, que el hermano es muy estricto, que el hermano, no, bendito sea Dios que este hombre ha podido corregir a su hijo, ha desviado a su familia como Dios manda, que tenga a sus hijos en sujeción, y la Biblia lo manda, tiene amparo. Pero nosotros, ¿qué pasa? Yo le digo a mi esposa, vos no tenés autoridad para poder educar, porque me dice, la niña cada rato bebe jugo y todo eso, y pues le digo, no pasa aquí, ¿por qué? No hace caso. ¿Y a dónde está la autoridad de nosotros? Pues, si es cierto, la Biblia dice claramente que el que ama a su hijo, lo corrige, la corrección de corrige a tu hijo. Y si hay necesidad de corregirlo con algo de que le va a doler, pues es necesario, hermano. La Biblia los manda, los apoya en ese aspecto. No dejarlo tirado, porque si no lo van a llevar, como están las leyes, lo van a fregar. Así que, oiga lo que dice, entre tanto que hay esperanza, porque hay unos días que se pone bien nublado. Ya no se puede. Sí, mi hermano. Hermano, yo sé que está muy hermosa la enseñanza, hermano, pero aunque esté escrito, porque aterriza en esto, dice, vosotros pues oraréis así. Y ahí empieza la regañada. ¿Por qué me levanto en este momento? Usted habla de que nosotros enseñamos a nuestros hijos. ¿Cómo un hijo va a llegar al padre cuando no se comporta como hijo, hermano? Y nosotros, ¿cómo vamos a llegar al padre diciéndole papá cuando nuestro papá es otro, hermano? Es que es el problema, hermano. Yo estaba leyendo ahí en Zacarías y Isaías, hermano, que aquellos que ofrecían incienso y todo eso, hermano, dice que les iba mal, hermano. Porque los pecados, hermano, ahí es el proverbista, que los pecados los alejan, hermano, y no puede. Pero vea, tenemos que ser conscientes en eso, hermano. Si nosotros nos dedicamos abiertamente como padres, tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios, hermano. Y mire, aquí está escrito. Pero vea, aunque esté escrito, hay que darle su verdadero sentido, hermano. Y dice también, hermano, vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. ¿Y dónde estamos nosotros? En la tierra. Y nosotros a veces, mira vos, mira. O queremos a veces hasta orarle en calzoneta o qué sé yo, hermano. Sí, no es correcto. Hay que dedicarle, por eso dice que está en los cielos, dice, santificado sea tu nombre. Hermano, ¿cómo le digo? Mira, quítate el calzado de tu pie, porque ¿qué, hermano? El lugar donde está santo. Hermano, no es agarrar el celular y como aquel loquito que allá en la gente anda hablando solito, hermano. No, hermano, está hablando con Jehová de los ejércitos. Dios eterno, hermano, no es con cualquier cosa, hermano. Bueno, yo lo veo así, hermano. Y dice que sin santidad
Nadie, hermano. ¿Verdad? ¿Y santidad qué es, hermano? Si usted se va a proponer a orar, hágalo de una manera que sea acepta la oración. Sí, hermano, porque no llega hasta allí, hermano. A ver hasta dónde aguanto, hermano. Dice, venga tu reino. Ay, hermano, ahí no lo voy a comentar, hermano, porque no es un problema, hermano, porque nosotros oramos como que si ya nosotros ya estamos en el reino venidero, hermano, como que ya estamos en el milenio, hermano, como que ya no tenemos necesidad, como que si el eterno Dios tiene necesidad de nosotros, hermano. Es más, en las oraciones empezamos, Padre nuestro, y lo confundimos. De repente le decimos Señor, Señor, hermano, dice que hay un solo Padre y un solo Señor, hermano. No hay que confundir las cosas. Pero vea como dice, hermano, hágase tu voluntad, hermano. En el cielo como... A veces nosotros queremos que sea la voluntad aquí primero y después de arriba, hermano. Es de tener cuidado porque esta parte a veces nos confunde, hermano. El Padre nuestro que tiene por allá es otra cosa, hermano. Dice que se haga la voluntad primero en la tierra y después allá arriba, hermano. Y las cosas no es así, hermano. Sí, hermano, dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, hermano. Ahora. Dice, hermano, de que no solo de pan, ¿qué, hermano? Por eso es una escuela, por eso es una enseñanza, por eso el Eterno nos permite estar en este momento, nos regala el don de la vida y nos regala de una u otra manera el pan de cada día. Hermano, lamentablemente, hermano, yo veo en hogares que botan los platos enteros de comida, los botan, hermano. Aquí, hermano, yo ahí, el profesor lo he dejado, ahí he dejado una taza de café llena, hermano. Yo no quiero quién la dejó, hermano. Si no quiere, no la pide, hermano. Le digo como ejemplo, hermano. Yo no fui. Le digo como ejemplo. Hermanos, por ahí se mete aquella situación. Vosotros no recibís lo que pedís, porque ¿qué dice? Pedís mal. Pedimos oro para mí, y nunca para los demás. Sigue diciendo, hermano. Otra regañada. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una regla de oro, hermano. Perdón. Si no perdonamos, Dios no No lo perdona. podemos, hermano, y eso es bien amplio. Pero quiero llegar hasta aquí en el 13, hermano. Quiero tenerme aquí. Y no nos metas en tentación. Dios mete en tentación no nos mete en tentación. No, hermano. Esta versión así dice, hermano. Ahí dice. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Santiago dice que cuando él lo ha promovido a una prueba y tentación son distintas, se parecen, pero no son iguales, hermano. Pruebas cuando Dios le quiere dar algo, lo está probando para utilizarlo en algo. Y tentación, hermano, es la que yo la busco en otro lado. La tentación yo la estoy buscando ¿qué? En el cine, aquí en el cine, ¿verdad? Que en vez de seguir a buscar en oración, busco otros placeres, hermano. Dale. Hermano, hay que saber vivir de esto, como le digo. Y de ahí lo demás es un adorno que le han puesto, hermano, porque no está escrito, en el original no está, hermano. Pero hermano, y si este es el modelo, y ni aún el modelo, hermano, no lo entendemos, aún está escrito, ya no logramos asimilarlo, hermano, ya en la práctica. Como le decía el hermano, mire, la teoría es bien hermosa, hermano, pero lo que cuesta, ¿qué es, hermano? Es la práctica. No me vaya a decir, hermano, le decía, hermano, pastor, quiero que hagamos un matutino, hermano, pastor. A los que me dicen a mí así, me lo han dicho, les digo, ¿sabe qué, hermano? Le digo, venga a las 8, hermano, y yo le prometo que cuando vengan a las 8 todos, el siguiente sábado vamos a hacer un matutino. Así es. Para mí, le digo yo, para mí, ¿verdad? Para mí es falta de respeto ante el Dios eterno, hermano. Estar pidiendo algo si no hacemos ni siquiera, un poquito siquiera.
Así que es bastante tremendo, hermano, y me recuerda lo que repitió de Eclesiastés 5, hermano. A veces caemos en vanas que palabrería, hermano, y caemos en las peticiones de los medios, dice, no es como dice, hermano. Hay traducciones que la dicen claramente, hermano. Así que gracias. bueno, Bueno, ahorita. Hay tiempo. Sí. Es bueno que meditemos y nos enseñemos unos a otros, porque las promesas están aquí, las profecías están aquí, pero nosotros como que somos oidores olvidadizos. Hay que estarlo recordando y removiendo los tiempos, pero lo que Él ha dicho se hará. Estaba meditando en la situación del versículo 18, capítulo 18, donde dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías al tercer año diciendo: ven, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. ¿Acaso que nosotros vamos a podernos librar? Si ya está escrita estas palabras del profeta, ya tenían la tribulación, eran hombres de fe. Elías dice que se presentó y hizo llover. Y cuando hizo llover le dice al otro: ve y ve si hay hierba. Y es que cuando el hambre llega parejito, hermano, porque fíjense que allí dice que las bestias, ve, para que las bestias puedan vivir, que puedan tomar agua y comerse alguna, porque si no habían bestias se quedaban sin transporte. O sea, una cosa arrastra a la otra. Y si nosotros estamos realmente muy cómodos, hermanos, con mucha comida, no comemos, hermano, y perdónenme la expresión, sino que nos hartamos. Y además de hartarnos, botamos la comida cuando hay con quién compartirla. Porque o nos da pena o decimos: si voy allí no la van a querer. Pero la verdad es que la tribulación está bien, hermano. Se nos pone difícil la situación, pero siempre vamos a llevar en nuestra mente, en nuestra memoria, esta palabra. Imagine con una cantidad de agua que haya, y cuando hay agua hay alimento sobre la tierra, porque la tierra germina y da fruto. Y cuando llueve y llueve, ¿nosotros qué hacemos? Renegamos tanto que llueve, que no podemos trabajar. Tantas cosas que vienen, hermano, y nosotros a veces sí es verdad que estamos desapercibidos. Es verdad que estamos descuidados. Fíjense, cuando el culto de oración se deja de hacer en una casa de oración, viene el enemigo y establece de la suya. Por allí dice un hermano que los cultos de oración no están escritos en la Biblia. Mire que vaya un gato. Mire qué palabras las que salen. Que el culto femenil no está establecido. Aquí hay versículos para que nosotros hagamos la adoración a Dios y no esperemos que les diga: ve y haz el culto femenil. Porque nosotros las mujeres somos instruidas. Y si no somos instruidas, ¿qué es lo que pasa? El enemigo viene y siembra dudas, siembra cizaña. Nos peleamos entre unos por los otros por estar descuidados y ociosos. Y el culto de oración, imagínense que uno viene atribulado a buscar el culto de oración para orar. ¿Y qué pasa? No, si yo no necesito orar, yo ya oré en mi casa. No es así. La oración en el grupo, hermano, tiene poder. La oración de fe tiene poder. Y si usted espera estar atribulado, pues atribulado va a estar, para que busque el rostro del Señor, para que llore delante de Él, porque si estamos duros como yo digo esa palabra como un tetún, si estamos duros, el Padre Celestial sabe cómo quebrarlos, porque Él nos ama y anhela que nosotros seamos salvos y que sus promesas se hagan realidad en nosotros.
realmente somos la iglesia del Dios vivo, pues, columna y baluarte de la verdad. Y estas verdades que hemos creído, ¿y para qué las hemos creído, hermano? Para estar en guerra, en violencia, para estar chismeando y haciendo cosas que no debemos. Porque cuando el culto de oración no se hace, y perdónenme si me equivoco, ¿sabe qué hacemos? Estar hablando de la gente. Hay una rueda allá, otra rueda allá. En la iglesia hay unas mesas redondas, unos banquitos, unos árboles de mirra. Le da una gran sombra que usted puede estar 3 horas hablando de la gente. No sé, pero no es. Yo realmente estoy viviendo una situación difícil, se lo digo difícil. Y no me queda más remedio que quebrarme delante del Creador. Cierro mis ojos y a veces yo no puedo arrodillarme porque no me puedo levantar, hermano, pero eso de orar de pie, yo, si usted quiere criticarme, critíqueme, pero yo me hago como que estoy de rodillas, pues. Sí, otra cosa que me motiva de maravilla, ¿sabe qué? Cantar salmos antes de orar. Usted no necesita estar en la iglesia para que cante salmos, hermano. Y con los salmos se inspira. Si usted tiene mucho sueño, allí despierta. Y si usted está afligido verdaderamente, el sueño se le interrumpe. ¿Y qué tiene que hacer? Tengo que orar. Porque si no oro, el enemigo me va a arrastrar, porque las situaciones que vivimos no son tan fáciles. Yo pido en el nombre del Señor que se establezca el culto de oración. Los amo y son parte de mis amigos y de mis hermanos. Allá los amo, son parte de mis hermanos y de mis amigos. Si el enemigo se robó el tiempo para no hacer el culto de oración, pues ya lo robó a nosotros la atención y el pobre a nosotros. Cuando venga el hambre, la sequía, cuando usted abre el grifo y no encuentre agua en su chorrito, y cuando ya no llueva para que haya vertientes, hemos pensado en eso. No, que yo voy a tener graneros grandes ahí, yo en mi pensamiento voy a cultivar para que haya comida, y cuando no hay la provisión divina va a venir del que tenga fe y clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y por qué no conocemos? Que no las hemos buscado solamente. Bueno, en Romanos 14:11 dice, porque escrito está, dice, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, dice, a Dios. Eso es cierto lo que dice la hermana. El que puede, pues, la forma de cómo dirigirse a Dios tendría que ser doblar las rodillas, y en otra parte dice postrarse, ¿verdad? Sea breve, hermano. Breve. No, sea breve porque... Yo iba a agarrar una hora. No, pues, para el tiempo, ¿no? No, está bien, pero está bien. No, pues la oración es bien importante. Y decir una cosa, no es una obligación, ¿cómo se llama? Hacerlo de rodillas. Cuando una persona está mal de sus rodillas, no puede arrodillarse, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, ¿quién va a orar cuando va manejando? ¿Quién va a orar de rodillas? Nadie. Obviamente tiene que orar sentada, ¿verdad? Si va por el camino y le pasa algo, ¿cómo no va a estar arrodillando? Usted solo medita en el Señor y ya, Dios oye. La oración de Ezequiel, ¿verdad? ¿Cómo la hizo? Solo se dio vuelta en la cama contra la pared y comenzó a orar y Dios le escuchó. La oración de aquel hombre que era ladrón en la cruz se la fue escuchada. Entonces, nosotros podemos orar de diferentes formas. Lo único que sí que cuando podemos hacerlo, cuando tenemos toda la facilidad de cómo hacerlo, de rodillas. Hay muchos tipos de oración, hermano. A nosotros nos enseñaron, pues fíjense que solo se ha mencionado una, que se dirigen a alguien que no debe ser dirigido. Por ejemplo, ustedes han escuchado la alabanza, Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Nunca en la Biblia hay una oración al Espíritu Santo. Nunca hay. La oración es dirigida al Padre o al Hijo, pero nunca al Espíritu Santo. Nunca en la Biblia. Entonces hay oraciones erradas que la gente está practicando. Una de ellas, fíjense, pero cuando alguien lo hace con fe, Dios siempre escucha. Alguien decía, no, nosotros antes cargábamos una piedra y le pedíamos y llovía. Y lo hacían con fe, ¿verdad? Fíjense que
cuando hubo un huracán, iba a venir un huracán, ahorita está hay un huracán ahí en Estados Unidos, en la Florida, ¿verdad? Y están sufriendo muchos hermanos, incluso hay que orar por los hermanos que están sufriendo, y por todos. Entonces, fíjense que hace muchos años venía un huracán, no sé si ustedes lo oían mencionar, el huracán Adrián, que decían que iba a venir a golpear a El Salvador. Ya, ¿se acuerdan de ese huracán que decían que venía para El Salvador a golpear a El Salvador? ¿Sabe? Como a nosotros nos enseñaban así, ¿verdad? Y así lo practicamos. Hacíamos un papel escrito, con una oración escrita, en un papel, y como el hermano mencionó hoy en Dios, y que la oración es como un incienso que sube. Entonces a nosotros nos enseñaron así: escriban en un papel lo que ustedes quieran y quémenlo. Y nosotros así lo vimos. Entonces, yo me acuerdo que ese día salí como a las 11 de la noche, que hacían el huracán, viene en tal parte, ya casi entra. Y nosotros ahí en la casa, salí al patio, comencé a escribir en un papel, y después me voy para el patio, comencé a orar de rodillas, y le puse luego el papel y el humo. Oraciones equivocadas que uno en veces aprende, ¿verdad? Si la Biblia dice que hay que dirigirse al Padre de un solo. Entonces, y otra, lo que el hermano abordó, ¿verdad? Es muy, muy cierto. El hermano dice, bueno, la oración, ¿cómo comienza diciendo? La oración modelo, no es eso lo que debemos de decir, es un modelo de oración. Dice, Padre nuestro, Padre nuestro. Entonces, eso dice. Si ustedes leen Malaquías 1:6, que aunque no se escribió para nosotros, pero tiene enseñanza para nosotros, se escribió para los sacerdotes, que en ese tiempo ministraban la casa de Dios, pero les dice, el Hijo honra al Padre. Comienza diciendo, ¿verdad? Y luego dice, y el siervo honra a su Señor. Luego dice, pues, ¿soy yo Padre? ¿Dónde está mi honra? Una pregunta, ¿verdad? Entonces ese pedazo de esa escritura lo agarro para mí. Entonces dice, ¿soy yo Padre? Pregunta Dios. Me está preguntando al pueblo, ¿soy yo Padre? ¿Dónde está mi honra? Dice, pregunta él, ¿verdad? Y luego dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? La pregunta que nos hace, lo que el hermano decía, ¿cómo llegar a decirle Padre nuestro? ¿Cómo dirigirme a Dios como Padre nuestro si yo no estoy dándole la honra que Él se merece, la obediencia que Él se merece? Si estoy portándome mal. Claro, puedo ser hijo, ¿verdad? Por creación de Dios, pero no estoy obedeciendo. No estoy obedeciendo. Todos somos hijos por creación de Dios. Aquellos hombres, los judíos del antiguo tiempo, a Jesús le dijeron, nosotros un padre tenemos que es Dios. Y Jesús que les dijo, ustedes hijos de vuestro Padre. Y les dijo, ¿verdad? Porque las obras de Él quieren hacer. Entonces nosotros, esto es lo que nos está diciendo. Dice, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Nosotros muchas veces, como real sacerdocio, que nosotros somos, porque según Pedro dice, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar la virtud. Qué bonito. Entonces, la oración es la clave para comunicarnos con Dios. Esa es la clave. Y nunca jamás Dios no nos va a escuchar, siempre nos escucha, solamente que hay que seguir las reglas de Él. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, dice la Biblia, oraba consigo mismo, dice, ¿verdad? No dice que le pedía, oraba con él mismo, o sea, Dios no le estaba escuchando. ¿Y por qué razón? Y que comenzó a decir, Señor, te doy gracias porque no soy como aquel. Yo hago esto, hago lo otro, diezmo, hago cualquier cosa, y se comenzó a jactar. Y entonces comenzó el publicano allá que no diezmaba allá atrás, se propicia, soy pecador, que no hacía cosas buenas, reconoció. Entonces dice Jesús, os digo que salió más justificado aquel que reconoció y se humilló que aquel que se jactó. Entonces, debemos aprender, ¿verdad?, de la oración modelo de Cristo, pero también debemos aprender de todos los ejemplos que hay en la Biblia. Entonces, si usted comienza a leer a Mateo 6:1, donde está la oración, dice que nosotros no debemos de buscar nuestra propia justicia, no.
Y eso es lo que estaba haciendo el publicano, el fariseo, perdón, estaba buscando su propia justicia. Y entonces Proverbios dice, que hable bien, dice la boca, que hable bien de ti el amigo, pero no tú mismo. Que te lave la boca del extraño, no tú mismo. Porque si yo comienzo a decir, yo hago esto en la iglesia, yo hago lo otro, y lo hemos hecho muchas veces, yo lo he hecho. Entonces que Dios nos ayude a ser diferentes, porque yo soy el primero en hacerlo muchas veces. Que Dios nos ayude. Y esa oración, dice, no subió más arriba del techo. La oración del fariseo no subió, con él mismo estaba hablando. Y dice, salió más justificado aquel hombre que reconoció. Entonces, miren, el problema no es que estemos mal, el problema es no reconocer que estamos mal, ¿verdad? Así que muchas gracias, hermano. Digo que breve, ya me lo bastante. Sí. También la otra es la que dice Pedro, de que la mujer dice que es un vaso frágil, el cual dice que te estima, y que debemos tener comunión, dice, con ella, porque de no hacerlo, ni aún la oración, dice, sube. Así es. Así que en la familia tiene que haber esa armonía para que la oración que como cabeza se haga, llegue. ¿Sí, no? Solamente agregando lo que usted decía, que en vez de que esa oración sube, no sube y Dios da las espaldas para no ir. Sí, así. Bueno, hermano, dice que no existe tiempo ni número de veces para orar con nuestro Dios. ¿Estamos claros? No hay límite. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Según se ve en las escrituras que los judíos pues tienen esa costumbre, y se ve que la había remontado también ¿cómo se llama? Cornelio, porque dice que como la hora de la tarde, la nona, ¿verdad? Dice que estaba orando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay oraciones que ellas las hacían a las 9 de la mañana, la otra a las 12 y la otra a las 3. Eso es lo que aquí la Escritura nos enseña, ¿verdad? 3 veces. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice que Él fue sacrificado a la hora del sacrificio, que era a las 3 de la tarde. ¿Sí, hermano? Un breve testimonio, hermano. En cierta ocasión, tu hermano Michito, mi hermano ya lo conoce, un anciano, se le salió a decirme, hermano, nosotros orábamos y oramos y oramos para que ustedes se lo cantaran y tuvieran los dedos. La oración de él fue contestada. Así es. Para la gloria de Dios. También quiero manifestar, hermano, que el servidor subió un corto video cuando enterraron a su mamá. Más de 400 vistas. Y no ha sido de nosotros, hermano. Ha sido de que ella dejó buen testimonio en la iglesia donde ella estuvo. No sé dónde estuvo. Pero sí esas oraciones, parte es usted, hermano. Parte de las oraciones de ellos. Entonces sí, la oración sí es efectiva. Eso es cierto, ¿verdad? Lo que dijo el varón ahí, dijo que hay que buscar, dice, hay que buscar, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo, dice el Creador. ¿Por qué? Dice, porque el que oraba, dice, ese ejemplo lo tiró para los hijos, ¿verdad? Por el que oraba por ustedes, ya no lo va a hacer, dijo. Y es cierto, yo me acuerdo que mi mamá muchas veces, cuando uno anda fuera del camino del Señor, solo crea problemas. Y ellas están doblando las rodillas. Ella me levantaba en las madrugadas, y yo me acuerdo cuando no me quiero levantar, que mi mamá me decía, levantate, porque la oración en la madrugada es que Dios la escucha. Así, ahí está la enseñanza de las ancianas, de las madres. Quiera si o no, el hombre dijo la verdad, ¿no? El que oraba por ustedes, ya no lo va a hacer, dijo el hombre. Queriendo decir, preocúpense de ustedes, porque pues ya no va a haber quien pida por ustedes. ¿Es cierto o no es así? Ya no está mi madre hoy. Nosotros tenemos que, como dicen, ver cómo hacemos, ¿verdad? Porque aquella que rogaba por mí, por mis hermanos, ya no está. Dice que el Señor Jesucristo lo hizo 3 veces, hermano. Lo hizo 3 veces por un periodo, dice, de hora, ¿verdad? De hora. Así que eso dice Mateos 26, 38 a 44. Gracias, hermano. Dios se lo va a pagar.
ya vimos la parábola del fariseo, hermano. 28, ¿qué? ¿Ah? Sí, Mateo 26, 38 al 44. La parábola del fariseo, hermano. ¿Por qué Dios no oyó la oración del fariseo? ¿Qué hizo? Porque oraba para sí mismo, ya lo dijo el hermano, ¿verdad? Ya dijimos que cuánto tiempo debemos dedicar a la oración. Según el Salmo 55, 17, ya vimos que no hay límite. Como hijos de Dios, si estamos afligidos, ¿qué dice Santiago? Si estamos, dice, afligidos, hagamos oración. Y si estamos contentos, que cantemos salmos. Entonces, la oración, hermanos, la oración es el medio, dice, oiga bien, que nuestro Padre Celestial dejó, dice, para que pudiéramos comunicarnos con Él con plena libertad, permitiendo despojarnos de nuestras cargas, sabiendo que Él nos escuchará y que recibiremos una respuesta, dice, que será para nuestro bien. O sea, de que con esto quiero decir que a través de esa oración vamos a hallar nosotros un gran provecho, ¿verdad? Vamos a hallar un gran provecho. Así que, pásenlo. El objetivo, además de esta lección, dice que era hacer, como dice, conocer la importancia de la oración. ¿La hemos conocido? Sí, hermano. Hemos conocido lo importante que es la oración, ¿verdad? Que es como un incienso. Dice, y la forma como debemos presentarnos delante de nuestro Dios cuando lo hacemos. Ya hoy hemos aprendido que lo vamos a dirigir al Padre, ¿verdad? Y que la vamos a sellar en el nombre de aquel que Dios envió, ¿verdad?, en rescate a nosotros, que es el nombre de su Hijo. Así que ya tocamos pues acá varios versículos, hermano. Tenemos las preguntas. Pregunta número 1 dice, en la parábola del fariseo, dice el publicano, ¿por qué Dios no oyó la oración del fariseo? ¿Qué hizo el publicano? Dice, para que su petición fuera escuchada. Reconocer, hermano, que tenía una necesidad de que Dios lo perdonara, ¿verdad? Así es. Y el otro se sentía que estaba lleno, que no tenía necesidad de un perdón. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo que las mujeres, ¿qué, hermanos? Que las prostitutas, dijo, iban delante. Antes de vosotros, que quienes aquellos que decían, mira, y este que come, dice, con estas mujeres y con los pecadores. Entonces, así que el Señor vino, hermanos, para buscar a aquel perdido, aquel que tiene una necesidad. Si nosotros creemos que no tenemos necesidad, quizás estamos perdidos, porque el Señor dijo, ustedes están ciegos, porque dice que ven, no ven, porque no miraban espiritualmente, ¿verdad? Y Él había venido a darle vista a aquellos que realmente estaban ciegos. ¿Por qué? No miraban. Los que reconocían que estaban no miraban, ¿verdad? Pero ellos miraban. Entonces les digo, ustedes están ciegos. Dice 2, ¿es la oración que enseñó, dice nuestro Señor Jesucristo, un rezo o más bien un modelo? Un modelo, ¿verdad? El rezo ya vimos nosotros que son repeticiones. Y mire, hermanos, detengámoslos allí. Muchas veces quizás nosotros hacemos la misma oración esta vez y que volvemos a ir lo mismo la siguiente vez. Y eso ya se convierte en un rezo. Porque ya no es algo espontáneo, algo que sale del corazón, porque tiene que ir, según la situación, tiene que ir renaciendo, hermanos, ¿de dónde? No de la boca, ni de la mente, sino ¿de dónde? Del corazón, ¿verdad? Así que, dice, para que conozcamos cómo debemos elevar, dice, nuestras peticiones al Padre Celestial, dice, como oraba el Maestro, según Mateo 26, 39, Juan 11, 41, 42 y Juan 17. ¿Verdad? Le pedí aquí al Padre. 3. ¿Cuánto tiempo debemos de dedicar, dice, a la oración? No hay límite. Según sí, y el tiempo que tenga, porque hay necesidad de todo, ¿verdad? Sí, así es.
Así que pongámoslo de pie, hermanos, lo que podamos. Vamos a finalizar. Espero, pues, hermano, no haber sido gravoso. Mi intención no ha sido dañar a nadie. Acuérdense que es la palabra de Dios, vea. Y de una u otra manera yo pienso de que si Dios así lo dio, hermano, es porque Dios está hablando a través de su palabra, ¿verdad? No a través de uno. Dice, nuestro Dios, dice, ha dejado la oración como un medio para que nos comuniquemos con Él. Depositemos nuestras cargas y aflicciones, sobre todo para estar en comunión en cualquier momento. ¿Cuánto tiempo dedicas, dice, a la oración? Una pregunta, nosotros la vamos a contestar. Así que, paz, hermanos y hermanas, gracias por haberme comentado. Pasa a ustedes una vez más. Podemos tomar nuestros asientitos. Podemos sentaditos ahí. Ha estado bien interesante la lección de la escuela sabática. Vamos a escuchar algunos anuncios, ¿verdad? Después de la alabanza hay anuncios, hermano, y solamente, ¿qué me dijo? Solamente recordarle a los hermanos para la 1:30. Recordarle a los hermanos a la 1:30 la femenil y la escuela de los jóvenes. Y después de la escuela, o sea, inmediatamente después de esta reunión, inmediatamente hay una sesión. Muy bien. Así es que ahí está la información. Vamos a cantar al Señor. Va a poner. No, ahí acompaña. Sí. Después, ¿verdad? Lo voy a dar más fácil. Bien. Himno número 100 vamos a cantar. A Cristo doy mi canto, porque Él salva el alma mía.